Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Alberto Bravo, historiador modernista, divulgador y autor de una biografía humana y política de Carlos II que verá la luz en los próximos meses. Bien, para este segundo vídeo he traído un tema pues que a mí sinceramente me parece muy interesante y que además genera incluso cierto debate en redes sociales y en otros ámbitos, que es aquel de la nobleza indígena y más concretamente la equiparación de la nobleza indígena en tiempos de Carlos II, para la cual nos centraremos especialmente en la llamada cédula de honores de 1697. Bien, lo primero de todo, hay que resaltar que los reinos de Indias, América, en tiempos de Carlos II van a cobrar una importancia mm, casi sin igual. Esto queda reflejado en el uso abundante de un título imperial indiano, y me refiero, aquí he traído varios ejemplos. Vemos cómo al rey de España se le comienza a llamar también emperador de la América. Lo hemos visto, emperador de la América, emperador de las Indias, e incluso títulos tan rimbombantes como el que podéis ver en la parte superior, que dice Majestad Católica y Apostólica Índica. Es decir, vemos cómo se trata de vincular al rey de España con una titulatura imperial que es más bien honorífica, pero que refleja muy a las claras ese rol central que las Indias van a cobrar dentro de la monarquía de España y esa conciencia de sí mismas que estas gentes van a ir tomando, tanto los indios como los mestizos, como por supuesto los criollos. Hoy nos vamos a centrar en los indios, o como se decía entonces, la nación india. Bien, tal es así, hemos hablado que Carlos II comienza a, o más bien se le comienza a vincular con esa titulatura imperial, pero también se le vincula de manera clara en los reinos del Perú con la realeza incaica. Se le conoce como Inga, se le comienza a llamar Inga o Inca. Aquí tenemos, os lo he dejado marcado, podéis ver cómo se dice Don Carlos, el deseado. En su tiempo, a Carlos II se le conoció abundantemente como el deseado. Lo del hechizado es un título, como ya hemos podido ver en otras ocasiones y como comentaré probablemente en el futuro, pues de nueva creación, digamos, muy del siglo XIX, pero en su época se le llamó el deseado. Pero veamos, Don Carlos el deseado Inga XVI, incansable propagador de la católica religión, en cuyo gloriosísimo reinado ha merecido nuestra nobilísima nación especiales honras y favores. Esa nobilísima nación es la nación india. Ahora profundizaré un poquito más tarde en este extracto y os diré de dónde viene. Pero la parte de abajo también, bueno, es una pequeña línea que aparece en una tabla que se encuentra en un cuadro un poco más grande. Quizá en el futuro os enseñe el detalle, pero ahora quería hacer el detalle en eso que habéis marcado. Se dice a nuestro poderosísimo Inga Don Carlos II. Es decir, Carlos II como heredero de ese imperio incaico, de esa monarquía incaica. Bueno, divertido estas cosas que nos pueden hacer las IAs hoy en día, ¿no? Este Carlos II, pues como un monarca incaico, como decíamos. Bien, volviendo a ese primer extracto en el que se nos citaba ese Carlos II deseado Inga XVI, bien, procede de esta carta. Es una carta escrita por Juan Núñez, como veis ahí, Vela de la Ribera, que era clérigo, presbítero y racionero de la Catedral de Arequipa y capellán de la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana de Lima. Es una carta que dedica a los caballeros indios
lo podéis ver ahí, de la estirpe regia de los monarcas del Perú. Bien, este Juan Núñez de Vela de Rivera, que se autodenomina a sí mismo, pues, descendiente pues de indios aún no católicos, pretende con este escrito varias cosas. Una de ellas es insistir en que a Carlos II se le debe llamar Inga e incluso, bueno, él comenta que algunas veces alguien le ha atacado y le han dicho, faltaría que dijeses que el rey es un indio. Y él dice, bueno, pues a lo mejor sí lo es. Y desde luego es un Inga porque Inga, y digo Inga porque ahora estamos más acostumbrados a decir Inca, pero en aquel entonces, aunque aún hoy también se usa, se dice con la G, dice que es el modo en el cual se denominaba a los monarcas del Perú y que puesto que él por las bulas alejandrinas y especialmente a partir de 1519, cuando el emperador Carlos V vincula a las provincias americanas a Castilla, es de pleno derecho descendiente de esta, dice, monarquía mestiza. Y dice que es una monarquía mestiza y esto es muy interesante por componerse, y leo, de vasallos españoles e indios. Es decir, se está reconociendo aquello que muchas veces hoy en día se pone en tela de juicio, ¿no? De esa integración de los indios dentro del seno de la monarquía, pues vemos como el mismo descendiente de indios dice que en efecto estamos en el año 1694, dice que la monarquía de España es una monarquía mestiza, compuesta de españoles y de indios. Bien, Juan Núñez de Vela y Rivera se va a convertir en la figura clave para el gran triunfo de la nación india en lo que respecta a la consecución de honores y al reconocimiento de su nobleza. Bueno, aparte de esta carta que hemos visto, él ya desde, bueno, en 1692, a finales, había escrito un memorial, pues pretendiendo que efectivamente a los indios se les diese acceso a ser ministros del Santo Oficio. Eleva un memorial al rey y Carlos II se lo concede esta gracia, pues pocos meses después, en abril de 1693, tras haber consultado lógicamente con el Consejo de Indias en Madrid. Bueno, Vela y Rivera no se detiene aquí. Pocos meses después, también en este año 1693, hace un pedimento también al Santo Oficio para, y cito textualmente de nuevo, para que la limpísima, muy católica y nobilísima nación de los indios de América pueda tener acceso a los cargos y honores que son dignos de cristianos viejos y limpios de toda mala raza. Es decir, que sean equiparados a los cristianos viejos de Castilla. Bien, esto también se va a conceder, pero es que de manera paralela, él va a seguir luchando para que, hay un tema muy interesante, que a los indios se les enseñe castellano, porque, claro, hoy también vemos, ¿no? Eso que se dice, ¿no? Se impuso el castellano, se impuso el español, si queremos llamarlo así. Bueno, lo cierto es que muchos indios en este periodo, estamos a finales del reinado de Carlos II, por lo tanto a finales del siglo XVII, bueno, estaban bastante poco acostumbrados a hablar castellano. Entonces él insiste en que tienen que aprender castellano y además que se instauren colegios de propaganda fide, que se les vaya habituando a enseñando latinidad, religión, en definitiva, pues para que puedan convertirse en vasallos de pleno derecho. Pero esto él lo está moviendo en el año 1693, pero ya años antes el propio Carlos II, por propia iniciativa, había emanado varias órdenes para que a los indios, tanto del Perú como de México, se les enseñase el castellano para que esto no fuese su desconocimiento, quiero decir, un modo de excluirles de la república, entendida la república como la sociedad, es decir, una república barroca, ¿no?
lo que entendemos hoy por república, que es ese sistema político sin rey, sino que en aquella época la res publica, la cosa pública. Bien, y así llegamos al momento culminante, que además es esta imagen que estamos viendo, que es la denominada cédula de honores del 26 de marzo de 1697, que probablemente es una de las disposiciones regias más importantes de la historia indiana y de la historia de los reinos de Indias, que va a suponer la equiparación de pleno derecho de la nobleza indígena a la nobleza castellana, a la hidalguía castellana. Bien, este extracto que veis ahí es un extracto original de la cédula, en concreto, bueno, de esta cédula se hicieron diversas copias, obviamente, para que llegasen a todos los rincones de esta monarquía indiana, pues de varios millones de kilómetros. Y bien, aquí básicamente lo que se viene a dictaminar es que los nobles indios, es decir, no los indios llanos o pecheros, si queremos equipararlo con el mundo castellano, sino los indios que eran nobles y que se equiparaban al menos a los hidalgos o hijos de algo de Castilla, pudieran tener acceso a dignidades eclesiásticas, obispados, órdenes militares o cualquier institución que pidiera limpieza de sangre. Y esto es importante. Y además, como podéis ver señalada en esa cédula, se dice pues que los indios deben ser igual a cualquier otro vasallo de mi corona. Es decir, al fin y al cabo, para el rey no importaba si sus vasallos habían nacido en Castilla, en este caso, o en las Indias castellanas o reinos de Indias. Bien, ¿supone esto el fin de los abusos contra los indios? Por supuesto no, seguirá habiendo abusos y tampoco supondrá que esto va a tener una aplicación inmediata. La aplicación va a ir poco a poco, pero desde luego supone un punto, un hito fundamental en la historia pues, de América y por supuesto de la nación india. Este indio, que es una imagen bastante conocida, ¿no? Vestido pues, de español, con esa golilla, con ese traje negro, enarbolando el pendón real de Castilla y León, y aunque no se ve bien aquí, con ese collar que muestra la Inmaculada Concepción, ¿no? Pues es el ejemplo absoluto de este mestizaje de la monarquía española, incluso, si queremos llamarlo este sincretismo cultural, porque también lo vemos con ese penacho incaico. Esta imagen es de tiempos ya de Felipe V, pero vemos el resultado de todas estas acciones. Con esto acabo, espero que os haya sido de interés y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.